Hermanos y amigos, que el Señor Todopoderoso les bendiga. La semana pasada, en Juan capítulo 4, en el versículo 9, tratamos el obstáculo de la samaritana en el encuentro con Jesús. Y vimos cómo la mujer samaritana le dice a Jesús: no te quiero oír, todo lo que tú digas rebota, porque tenemos una tradición diferente, aunque creemos en el mismo Dios. Porque la samaritana era parte de las 9 tribus de Israel antiguamente separadas. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús, ante este argumento artificioso de la tradición como obstáculo infranqueable, contesta de manera magistral. Juan capítulo 4, versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloriosas palabras, hermanos y amigos, gloriosas palabras. ¿Qué hacer frente a la tradición que históricamente en todas las 10.000 religiones es superficial, relativa, circunstancial y no es espiritual? Por los frutos los conoceréis. Nunca donde impera la tradición de cualquier tipo de religión hay justicia, equidad, verdad. No la hay. La tradición es un enemigo brutal, acérrimo del cristianismo. O hay cristianismo o hay tradición. La tradición fue lo que en esencia y fundamentalmente hizo asesinar a Jesús. Fariseísmo quiere decir tradición. Quiere decir liturgia, ley, rito, forma, vestuario, sitio, templo, forma. Es decir, esto es la tradición. La tradición es esto que por 500 años nos ha tenido alienados en Latinoamérica. ¿Versus qué? Y eso es pintado de cristianismo. La respuesta de Jesús es clara: si conocieras el don de Dios. La tradición no conoce la provisión de Dios, la presencia de Dios. De hecho, uno le pregunta a alguien de la tradición: ¿quieres conocer a Dios? Y ahí mismo, peyorativamente, le endilgan un epíteto. En nuestra zona latinoamericana nos llaman protestantes, evangélicos, cuando no ladrones, un montón de cosas. Así llamaban a Jesús. La tradición le gusta la historia, la tradición, precisamente. Humana, es humanista. La jactancia de ellos no es: nosotros conocemos a Dios. Usted enfrenta a alguien tradicional, apegado a la tradición, y no dice: bueno, yo conozco a Dios, Dios camina conmigo, conozco su pensamiento y su voluntad. Él me ama, yo le amo. No solamente Él está en un templo, Él está dentro de mí. La tradición no dice eso. No les interesa a Dios, les interesa la humana tradición. Jesús, insisto, magistralmente contesta: si supieras el don de Dios, si lo conocieras, ¿y quién es el que te está hablando? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Yo, dice Jesús, no le estoy hablando de religión, de tradición. Le estoy hablando de una persona viva, histórica, científica, objetiva, visible, audible, palpable, experimentable. Otra vez, míreme. Si supieras quién es el que te dice. El cristianismo no es tradición. El cristianismo es Cristo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. El cristianismo es encontrarse con un personaje que partió la historia en antes y después. Lo he repetido en algunas explicaciones de capítulos anteriores. El cristianismo es encontrarse con el Cristo que es Dios
hecho hombre, el único caso sobre la historia, que murió, resucitó y dejó la tumba vacía. Es tenerlo a Él y, como dice Romanos 8, es vivir con Él, por Él y para Él. Punto. La tradición dice no, todo sirve, tírele a todo. Cualquier cosa sirve. La tradición deifica cualquier cosa, objeto, sitio, templo, muerto, vivo, ministro, religioso, trapo. El cristianismo glorifica a Dios en Cristo Jesús. Esa es la respuesta a la tradición que hace Jesús. El Señor les bendiga.